Ah, pero Arturo, ¿por qué vas a utilizar esa técnica de integración? ¿Cómo yo sé que voy a recurrir a dicha técnica? Bueno, aquí les voy a decir, muchachos, las razones por las cuales vamos a utilizar la técnica de integración denominada sustitución trigonométrica. Tenemos la raíz sexta, o sea, una raíz de índice par. El 6 es un número par. También, otra de las razones sería que el radicando, o sea, el elemento que está encerrado, por decirlo así, por esta raíz de índice par, es un polinomio de grado 2. Y otra razón también sería porque estamos en el tema 3 de matemáticas 2 o como se llame, cálculo integral. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar con el desarrollo de esta integral. Miren, quiero que analicen aquí el radicando. Esta expresión o este polinomio de segundo grado que está aquí encerrado por esa raíz de índice par. Muy bien. Ahora quiero que observen una identidad trigonométrica que se parezca un poco a esta estructura del polinomio como lo es 64 más 5x al cuadrado. Miren, hay una identidad trigonométrica que es la siguiente. Secante al cuadrado del ángulo θ va a ser igual a 1 más la tangente al cuadrado del mismo ángulo θ. Muy bien, muchachos. Entonces yo lo que quiero en este momento es que ustedes noten la semejanza. A ver, ¿pero semejanza con quién? Ah, con esta estructura que tenemos aquí. La semejanza entre 1 más tangente cuadrado de θ con 64 más 5x al cuadrado. Bueno, por ahora tenemos mucha semejanza, más que todo con el signo. Observen, aquí tenemos que hay o que existe una suma, que este es un signo positivo, y aquí también tenemos ese signo positivo. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un 1 formado, ¿sí? Porque sería 1 más tangente cuadrado de θ. Un 1. Debe existir un número 1. Y aquí tengo 64. Entonces, muchachos, ¿qué debo hacer aquí? Formar un 1, ¿ok? Un 1. Muy bien. ¿Cómo formamos el 1? Muy sencillo. Observen. A esta integral, primero que todo, vamos a llamarla y para identificarla de esa manera. Ahora, digo que y va a ser igual al operador integral de quién, de x por el diferencial de x entre la raíz de índice par, la raíz sexta de quién. Miren lo que vamos a hacer aquí. Observen. Vamos a colocar esta expresión tal cual como está, 64 más 5 por x al cuadrado. Ahora, recuerden que tengo que formar un 1, o vamos a tratar de convertir 64, por decirlo así, en 1. ¿Sí? Para que tenga esta estructura. Muy bien. Miren lo que vamos a hacer aquí. Vamos a fronterizar. ¿Qué les parece? Fronterizamos. Ahora voy a yo incorporar aquí un 64. Miren lo que vamos a hacer aquí. Yo coloco aquí 64. Ah, pero ¿por qué estoy colocando 64? Ya van a ver por qué. Coloco un 64 allí, pero 64 es un elemento ajeno que está alterando todo este sistema. Entonces, para no alterar el sistema, para no alterar el integrando, lo que vamos a hacer es dividir 64 más 5x cuadrado entre 64. ¿Sí? De todas maneras, miren, 64 entre 64 es igual a 1. Y me quedaría la misma expresión que vemos allí. No se ha alterado en nada.
porque yo lo que voy a hacer a continuación sería un proceso. Y me refiero a este desarrollo. Si 64 lo llamo A, 5x cuadrado sería B y 64c sería A más B entre C. Sería equivalente a decir A entre C más B entre C. Entonces, muchachos, aquí nos quedaría de esta forma. Integral de x por el diferencial de x entre la raíz sexta de 64 que multiplica ¿a quién? A 64 entre 64. Ajá, aquí está el 1. ¿Sí? ¿Qué quiero formar? Más 5 entre 64 por x elevado al cuadrado. Entonces, muchachos, miren, aquí ya se me está formando el número 1. Aquí tengo el más. Ya me están captando, ¿verdad? Y tangente cuadrado de tita, ¿quién sería? Claro que sí. Tangente cuadrado de tita, entonces sería igual a 5 entre 64 por x al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el detalle. Perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, perfecto. Aquí tenemos entonces la raíz sexta de 64 que multiplica a todo este conglomerado que está aquí. Entonces vamos a separar solamente pues la raíz sexta de 64 por todo este conglomerado sería igual aquí en raíz sexta de 64 por la raíz sexta de todo este elemento que vemos allí. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a proseguir. Miren cómo nos quedaría la integral. Integral de x por el diferencial de x entre la raíz sexta. Vamos a separar esos radicales, pues ese radical. Mira, el radical de 6 que involucra a este producto, 64 por 64 entre 64 más 5 entre 64 por x al cuadrado, va a ser igual a la raíz sexta de 64 por la raíz sexta de 64 entre 64 más 5 entre 64 por x al cuadrado. Bueno, muchachos, ya ustedes saben que la raíz de 64, ¿cuánto es? La raíz sexta, quise decir. Raíz sexta de 64 es 2, ¿ok? Porque 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 64. Entonces, raíz sexta de 64 es igual a ¿cuánto, muchachos? A 2, ¿ok? 2. Muy bien, miren. Entonces, digo que y va a ser igual al operador integral de x por el diferencial de x entre 2, muchachos, 2, que multiplica a la raíz sexta, 64 entre 64, 1, más, aquí está el más 5 entre 64 por x al cuadrado, ¿ok? 5 entre 64 por x elevado al cuadrado. Muy bien, muchachos. Entonces, miren ahora esta estructura que tengo aquí. Analicen esta estructura. Analicen y compárenla. Ah, pero ¿con quién lo van a comparar? Con esta identidad trigonométrica. Aquí la tienen. Compárenla, detállenla. Miren. 1, 1. Aquí está. Aquí está el 1. Perfecto. 1, 1. Más. Tangente cuadrado de tita. Lo hacemos equivaler a 5 entre 64 por x al cuadrado. ¿Sí? Ajá. Entonces aquí comenzamos con la sustitución trigonométrica. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observen. Entonces, la tangente cuadrado de tita, tangente cuadrado del ángulo tita, va a ser igual a 5 partido en 64 por x
elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora, a partir de la tangente cuadrado de θ, que es igual a 5 entre 64 por x al cuadrado, miren lo que vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a hacer esto. Digo, tangente cuadrada de θ va a ser igual. Miren, 5 yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado, multiplicado por x al cuadrado. Entre, y este 64, ¿qué tal si lo escriben como 8 elevado al cuadrado? Ahora miren, observen. Como tengo el mismo exponente arriba y abajo, vamos a generalizar y vamos a formar un exponente global. Entonces aquí me quedaría tangente cuadrado de θ, que es igual a ¿quién? A la raíz de 5 multiplicado por x dividido entre 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, muchachos, aquí lo ideal sería una diferencia de cuadrado. Esto está sumando, está positivo, pasa al otro lado restando, lo igualamos a 0, aplicamos la diferencia de cuadrado, pero para no ser tan detalloso, yo lo que haría aquí sería algo. Miren. Aquí digo, copiamos igualito tal como está allí. Aquí sería raíz de 5 por x entre 8 al cuadrado. Y extraemos la raíz cuadrada en ambos lados. Pero aquí lo ideal sería realizar una diferencia de cuadrados. Miren así. Tangente cuadrado de θ menos la raíz de 5x entre 8 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces aquí aplican la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Tangente de θ menos raíz de 5x, raíz de 5 por x entre 8. Aquí es menos, y aquí sería tangente de θ más raíz de 5 por x entre 8 igual a 0. Entonces aquí van a tomar, es la parte positiva solamente. Aquí tienen tangente de θ igual aquí a raíz de 5x entre 8. Y aquí tienen tangente de θ igual a menos raíz de 5 por x entre 8. Tienen dos resultados. Optan por el valor positivo solamente, ¿sí? O si no, para no estar haciendo tantas cosas, extraen la raíz cuadrada en ambos lados y 2 anula esta raíz, 2 anula esta raíz, entonces te quedaría la tangente de θ igual a ¿quién? A la raíz de 5 multiplicado por x entre 8, muchachos. Aquí está. Tangente de θ es igual entonces raíz de 5 por x entre 8. Aquí lo tengo. A ver. Aquí está. Ahora, muchachos, miren, observen. Recuerden que la tangente de θ es igual al cateto opuesto de un... Claro, el cateto opuesto... ¿O a quién? Al ángulo que está bajo un esquema, contemplando un triángulo rectángulo esquematizado aquí. Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces aquí tenemos el ángulo θ. Y aquí tengo el cateto opuesto a ese ángulo θ, que sería entonces aquí la raíz de 5 multiplicado por x. Bien. Y aquí esto sería el cateto adyacente, porque la tangente de θ es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el cateto adyacente, que es 8, lo ubicamos aquí en la base de este triángulo, 8. Y la altura del triángulo sería el cateto opuesto. Pero opuesto a ¿quién? A este ángulo que tengo aquí. Ahora, el lado más largo, que es la hipotenusa, el techo de ese triángulo, entonces está dado por la raíz cuadrada, ¿no? ¿La raíz de quién? Aquí tengo la raíz cuadrada de esos catetos elevados al cuadrado. Raíz de 5x al cuadrado sería 5 por x al cuadrado más 64. O 64 más 5x al cuadrado, muchachos. Entonces... Bien, entonces a partir de esta tangente de θ voy a despejar x, ¿ok? Miren, aquí me quedaría x va a ser igual a ¿quién? A 8
entre la raíz de 5 por la tangente de tita. Ahora, a partir de x, que es igual a 8 entre raíz de 5, ¿sí? 8, porque 8 está dividiendo, pasa multiplicando la tangente. Raíz de 5 está multiplicando x, pasa dividiendo aquí en esta parte debajo de la tangente. Entonces, ahora vamos a buscar el diferencial de x. Recuerden que el diferencial de x va a ser igual a la derivada de x con respecto a tita multiplicado por el diferencial de tita. Entonces, diferencial de x va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la derivada de x con respecto a tita? Aquí tengo x. La derivada de x con respecto a tita sería 8 entre raíz de 5 por la secante cuadrado de tita, porque la derivada de la tangente es secante al cuadrado de tita. Entonces aquí tengo la derivada de x con respecto a tita sería 8 entre raíz de 5 por la derivada, bueno, por la derivada de la tangente, que sería secante al cuadrado de tita. Muy bien, muchachos, aquí tenemos entonces ya el diferencial de la variable x. ¿Qué les parece si ahora reemplazamos todo lo que hemos obtenido, lo que tenemos aquí, en esta integral? No sin antes extraer o sacar esta constante 2 que está aquí, ¿sí? La sacamos fuera del operador integral, pero no se olviden que aquí arriba hay un 1 que está multiplicando, entonces saldría como un medio fuera de la integral. Entonces miren, ¿qué me quedaría así? Que y va a ser igual a un medio, ¿sí? Un medio que sale fuera de la integral por ser una constante. Aquí está el operador integral. Aquí sería x por dx, ¿sí? X por dx. ¿Y quién es x? Reemplazando, sustituyendo. Aquí tengo x. ¿Ok? Ahí está x. ¿Quién es x? 8 entre raíz de 5 por la tangente de tita. 8 entre raíz de 5 por la tangente de tita. ¿Qué más? Vamos a multiplicar ahora por el diferencial de x. Aquí tengo el diferencial de x. Muy bien, entonces multiplicado por ¿quién? Por 8 entre la raíz de 5 multiplicado a su vez por la secante cuadrado de tita. ¿Por quién? Por el diferencial de tita. Miren, esta es la línea que va a separar ¿a quién? A una pareja por encima de dicha línea, una pareja, ¿sí?, de elementos compuestos por un numerador y un denominador, y abajo también tiene que estar otra pareja compuesta por un numerador y un denominador. Muy bien, ahora aquí vamos a colocar entonces la raíz sexta, ¿sí? Raíz sexta, ¿de quién? De 1 más 5 entre 64 por x al cuadrado. Miren, coloco 1 más 5 entre 64 por x cuadrado. A ver, aquí está. 5 entre 64 por x cuadrado, aquí lo tienen. Les presento a 5 entre 64 por x cuadrado, que es igual a ¿qué? A tangente cuadrado de tita. Entonces colocamos aquí tangente cuadrada de tita o tangente cuadrado de tita. Muy bien, muchachos, y aplicando la identidad trigonométrica, déjenme decirles que 1 más tangente cuadrado de tita es igual a ¿quién? A la secante cuadrado de tita, ¿ok? 1 más tangente cuadrado de tita por identidad, secante cuadrado del ángulo tita. Entonces, muchachos, observen, 1 más la tangente cuadrada de tita es igual a ¿quién? A la secante cuadrada de tita. Entonces, y va a ser igual a un medio por la integral de todo lo que vemos allí, considerando que tenemos una raíz sexta de 1 más tangente cuadrado de tita, que equivale a decir secante cuadrada de tita. Muy bien, aquí arriba tengo 8 por 8, sería 64. ¿Sí? 8 por 8 es 64, o mejor lo dejamos así. 8 por 8, ¿sí? 8 por 8 entre raíz de 5 por raíz de 5 sería raíz de 5 al cuadrado. Se elimina el 2 con la raíz, me quedaría entonces 5 por la tangente cuadrada de tita,
perdón, por tangente de tita solamente, ¿no? Tangente de tita. Aquí sí, por la secante cuadrada de tita. Aquí es tangente de tita, ¿sí? Tangente de tita por la secante al cuadrado de tita, por el diferencial de tita. Muy bien. Entonces, muchachos, aquí nos quedaría así. Y va a ser igual a 1/2 por la integral de, miren, 8 por 8 entre raíz de 5. Aquí se supone que hay un 1, se sobreentiende. Entonces 8 por 8 dividido entre 5 y dividido entre 1 da lo mismo, que sería 8 por 8 entre 5. Multiplicado por la tangente de tita, por la secante cuadrada de tita, por el diferencial de tita, entre, aquí entonces tenemos secante al cuadrado, ¿sí? Y a la vez partido en el índice, que sería 6. ¿De quién? Del ángulo tita, ¿ok? Aquí nos quedaría 2/6. Muy bien. Entonces aquí sería, y va a ser igual a 1/2. Entonces 8 por 8 entre 5 sale fuera de la integral. Nos quedaría 8 por 8 entre 5 por la integral de la tangente de tita por la secante cuadrada de tita por el diferencial de tita entre secante, miren, 2/6. Recuerden que 2/6 es igual a decir 2 entre 6, sería aquí 2 por 3, y esto sería 2 entre 2, 1 entre 3. 1/3, señores, 1/3. Entonces 2/6 equivale a decir 1/3. Secante a la 1/3 de tita. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a linealizar este integrando. ¿Qué les parece? Secante a la 1/3 asciende. Ahora se aloja en el numerador, pero con signo cambiado para este exponente. Ahora, miren cómo vamos a hacer. Aquí sería 8 entre 2. 8 entre 2 sería 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 8 por 3, 8 por 4. A ver, sería, 8 entre 2, 4, 32 quintos. 32 quintos por la integral de la secante a la menos 1/3. Recuerden que secante a la 1/3 de tita va ahora a reubicarse en el numerador porque estamos linealizando. Secante a la menos 1/3 de tita por la tangente de tita por la secante cuadrada del ángulo tita. Observen, vamos a decir que i va a ser igual a 32 quintos, tal como se reseña allí, por la integral. Observen lo que vamos a hacer aquí. Integral de una función en base a la secante de tita, ¿ok? Una función que esté involucrada a la secante, una función que involucre a la secante, una función en base a la secante. Y ahora, ¿para qué yo hago eso? Porque si yo realizo un cambio de variables en esta función que esté en base a la secante, entonces digo, por ejemplo, z o u, cualquier variable, digo z igual a la secante de tita, el diferencial de z va a ser secante por tangente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo tengo que generar secante de tita por tangente de tita, por el diferencial de tita, ya que, repito, si yo realizo un cambio de variable en esta función en base a la secante, su diferencial va a ser igual a la secante por la tangente, que es lo que yo tengo aquí, y me va a generar esto, ese diferencial de la variable nueva z, ¿sí? Tomando en cuenta que voy a realizar un cambio de variable aquí en esta función. Entonces el diferencial me va a generar secante por tangente por d tita. Entonces, muchachos, ¿qué les parece a ustedes si esta secante al cuadrado yo la descompongo como secante por secante? Y solamente voy a dejar entonces secante por tangente para que me quede esto, ¿sí? Y todo lo remanente, todo lo que sobre,
yo lo voy a llamar una función de la secante. Así tal como se está formando aquí. Miren, aquí tengo y va a ser igual a 32 quintos por la integral. Aquí está tangente de tita, secante cuadrado es secante por secante. Aquí está secante a la menos 1/3 de tita. Entonces necesitamos formar aquí secante de tita por tangente de tita por d tita. Aquí está, muchachos. Aquí está tangente de tita por secante de tita por d tita. Ahora, esta secante se va a agrupar con esta secante a la menos 1/3. Entonces me va a quedar que i va a ser igual a 32 quintos por la integral secante a la menos 1/3 de tita por secante a la 1 de tita. Sería entonces secante elevado a ver menos 1/3 más 1, ¿verdad? Menos 1/3 más 1. Menos 1/3 más 1. Aquí necesito un 3, multiplico por 3 para que no se altere. Un solo 3 ahora, 3 por 1, 3 menos 1 sería 2. 2/3, muchachos. Entonces aquí sería 2/3, secante a la 2/3 de tita. ¿Por quién? Por la secante de tita por tangente de tita por d tita. Así, por secante de tita por la tangente de tita por d tita. Y aquí está lo que les acabo de decir aquí en la parte de arriba. Miren, esta sería una función en base a la secante de tita. Y aquí tengo secante de tita por tangente de tita. Todo lo que se ha formado aquí. Miren, una función en base a la secante de tita multiplicado por secante por tangente. Ahora sí, muchachos, miren. ¿Qué pasa si yo realizo un cambio de variables aquí? Bueno, en la secante nomás, ¿sí? Pero antes de realizar un cambio de variables, miren lo que voy a hacer aquí. Vamos a ordenar, vamos a organizar esta parte. Digo que i va a ser igual a 32 quintos que multiplica. Miren, secante a la 2/3 de tita es igual que yo diga secante de tita elevado a ¿quién? A la 2/3. Que multiplica a la secante de tita por la tangente de tita por el diferencial de tita. Ahora sí, ¿qué les parece si realizo un cambio de variables aquí en la secante? Ajá, el diferencial de z va a ser igual a ¿qué? A la secante por la tangente de tita por d tita. Todo lo que tengo aquí. Claro que sí. Miren, vamos a realizar o vamos a llamar z. ¿A quién? A la secante de tita. Entonces, diferencial de z va a ser igual a la derivada de la secante, que sería secante de tita por tangente de tita por el diferencial de tita. Y es lo que tengo aquí. Entonces, miren. Secante de tita por tangente de tita es igual a ¿quién? Al diferencial de z. Y la secante de tita es igual a ¿quién? A z. Entonces, muchachos, aquí me quedaría así. Y va a ser igual a 32 quintos, que multiplica el operador integral de ¿quién? De z elevado a la 2/3, multiplicado por ¿quién? Por el diferencial de z. Y ya estamos terminando el problema. Entonces, muchachos, vamos a integrar, pues. Integramos. Aquí me quedaría 32 quintos, que multiplica la integral de z a la 2/3. Miren, z a la 2/3, integral de z a la 2/3, ¿qué hago con este exponente? Le sumamos 1 porque estamos integrando. O sea, sería entonces z elevado 2/3 más 1, ¿verdad? 2/3 más 1. Aquí entre 3 por 3 para que no se altere, entonces un solo 3. 3 por 1, 3 más 2 serían 5. Aquí sería z a la 5/3 dividido entre 5/3. Esta es la línea mayor que va a separar. Entonces, muchachos, aquí ya podemos adicionar la constante de integración c. Entonces recuerden que como esta es la línea mayor que separa, esta es la línea que separa, necesito parejas por encima y por debajo de esa línea. Parejas conformadas por un numerador y un denominador. Entonces recuerden que aquí está 32 quintos que multiplica. Aquí está la línea que separa, está separando. Aquí tengo 5/3,
numerador y denominador. Pero arriba solamente tengo un numerador, por lo tanto a z a la 5 tercios le completo un 1. Y aplico la doble C, adicionando a su vez a la constante de integración C. Entonces, muchachos, miren, aquí me quedaría I va a ser igual a 32 quintos, que multiplica 3 por z a la 5 tercios, sería 3 entre 5 por 1, 5. 3 quintos por z elevado a la 5 tercios, más C. Entonces, muchachos, aquí sería 5 por 5, 25. Y aquí 32 por 3, ajá, sería, a ver, 32 por 3, 2 por 3, 6, 3 por 3, 9, 96 25avos, ¿ok? Entonces, muchachos, miren, ya nos va arrojando este resultado. Y va a ser igual a 96, ¿no? 32 por 3 sería 96 entre 5 por 5, 25, que multiplica z elevado a la 5 tercios, ¿sí? Z, ¿ok? Z elevado a la 5 tercios más C, Z. Entonces aquí, ¿quién es Z? Z, a ver, Z. Z elevado a la 5 tercios. Este espacio es para Z. Buscamos aquí, ¿quién es Z? A ver, Z, aquí está Z. Z es igual a la secante de tita. Entonces colocamos aquí secante de tita, muchachos, ¿sí? Secante de tita. Ahora esta secante de tita, nosotros tenemos que llevarla a términos de X, ¿verdad? Claro, no se puede quedar así, porque nosotros tenemos una integral conformada por variables X, no por tita. Entonces vamos a devolver el cambio de variables. Entonces miren, muchachos, aquí esta secante es igual a ¿quién? A 1 entre coseno, ¿ok? 1 entre coseno. Repito, secante de tita es igual que yo diga 1 entre coseno de tita, pero recuerden que está afectado por este exponente. Me refiero a ese 5 tercios. Más C. Muy bien, muchachos. Ahora, miren lo que vamos a hacer aquí. Este coseno de tita lo vamos a nosotros extraer, digámoslo así, de aquí del triángulo trigonométrico. Aquí está. Vamos al triángulo trigonométrico y a partir de dicho triángulo vamos a hacer lo siguiente. A ver, el coseno de tita, ¿sí? Coseno de tita va a ser igual a ¿quién? Cateto adyacente, que sería 8, entre la hipotenusa, que sería la raíz de 5x al cuadrado más 64 o 64 más 5x al cuadrado. Aquí está el coseno de tita. Ahora este coseno de tita lo involucramos aquí. Muy bien, entonces miren. Esta es la línea que va a separar, la línea mayor. Muy bien. Entonces miren, aquí tengo I, va a ser igual a 96 entre 25, que multiplica a lo siguiente. Aquí está la línea mayor. Ahora, coseno de tita, coloco el equivalente a coseno de tita, que sería 8 entre la raíz de 5x cuadrado más 64, ¿no? 8 entre la raíz de 5x cuadrado más 64, o lo que es lo mismo, 64 más 5x al cuadrado. Ahora, muchachos, aquí este 1 es igual que yo diga 1 entre 1, ¿ok? Porque 1 entre 1 es 1. Ahora aplicamos la doble C, pero recuerden que todo este cociente, ¿sí?, está siendo afectado. Bueno, este cociente está siendo afectado por 5 tercios. Y todo este proceso, por ende, también está siendo afectado por dicho exponente, como lo es 5 tercios, ¿sí? Entonces, muchachos, aplicamos la doble C allí. Seguimos procesando y miren cómo nos queda, que I va a ser igual a 96 entre 25, que multiplica
a ver, a esta raíz multiplicada por 1 sería la raíz de 64 más 5x al cuadrado entre 8 por 1 serían 8 más c. Bueno, y allí lo tienen, muchachos, ¿sí? Allí lo tienen. Ya ustedes, si quieren arreglarlo más a fondo, lo pueden hacer. Y allí tienen el resultado, ¿sí? Aquí está la solución. Bueno, muchachos, entonces de esta forma, de esta manera, nosotros hemos hallado la antiderivada de este integrando que vemos, de esa función que vemos allí, como lo es x entre la raíz sexta de 64 más 5x cuadrado, haciendo uso de esa técnica de integración denominada sustitución trigonométrica. Bueno, hasta luego. Chao.